En este video número 3 del curso del módulo de sueldos, operador avanzado de Tango Gestión, vamos a conocer la importancia y la función que cumple el archivo conceptos y fórmulas. Este archivo nos va a permitir calcular cada uno de los importes que se le va a incluir al empleado cada vez que le hagamos la liquidación, y además también es el que nos va a ayudar a calcular los valores de los aportes, los importes de los aportes patronales. Estamos viendo la pantalla, estamos viendo los principales campos que hay que cargar cuando uno ingresa las fórmulas, que significan cada uno de estos datos. Y como podemos observar, hay una parte principal donde cargamos fórmulas para las cuales debemos respetar una sintaxis y además utilizar variables específicas que ya vienen cargadas en el sistema, como estas que tienen nombres tales como condi, sueld, oran y otras tantas que ya iremos conociendo. Las fórmulas se cargan en esta pantalla, podemos cargar todas las que necesitemos. La numeración de estas fórmulas va a determinar la naturaleza del concepto, si suma o si resta, y algunas variables que utilizamos luego en las fórmulas hacen referencia a algunos campos de la propia ventana de esta fórmula, como estamos viendo en estos casos con las variables canti, porce e impor. Cada vez que utilicemos la variable canti, por ejemplo, va a significar esto que debemos cargar en el campo cantidad también una referencia o una fórmula. Los renglones que traen los campos como importe y cantidad sirven para que no tengamos una limitación en el ingreso de variables, ya que a veces es necesario cargar fórmulas extensas, como la de este ejemplo que estamos viendo aquí. En ese caso seguimos escribiendo en el renglón de abajo como si no hubiera un corte real, y el sistema automáticamente después relaciona, concatena estos renglones para poder realizar el cálculo correspondiente. Aquí vemos algunos ejemplos más de fórmulas. El propio sistema Tango en su ayuda o en sus manuales trae un listado de todas las fórmulas con la referencia específica. Cuando cargamos una fórmula, uno de los principales datos, el primero que tenemos que determinar para cada fórmula, es su número, su código de concepto. Este código es muy importante porque depende de la numeración, va a determinar su naturaleza y fundamentalmente si ese concepto, una vez que yo lo utilice en una liquidación, va a sumar o va a restar. Ahí en esta tabla que estamos viendo ahí podemos ver las numeraciones que se utilizan en Tango para determinar los códigos de los conceptos. Vamos a analizar ahora la sintaxis de una fórmula, eligiendo esta que sirve para calcular el sueldo básico, que es un haber, de hecho lleva el número 1, entre el 1 y el 99 son todos haberes. Y esta fórmula lo que utiliza es una sintaxis que podemos identificar como de función condicional, similar a la que utilizamos por ejemplo en Excel, donde debemos determinar una prueba lógica, un valor si es verdadero y un valor si es falso. Cada una de estas variables está haciendo referencia a algún dato que hemos anotado en alguna parte en la carga de bases de datos, y desde ahí es de donde trae el sistema esa información. Aquí, por ejemplo, podemos ver una función condicional anidada que va teniendo en cuenta las antigüedades de los empleados, y según cuál sea esta antigüedad, va a calcular sobre el sueldo básico un determinado porcentaje. Si la antigüedad está entre 1 y 3 años, por ejemplo, sueldo por 0.01 quiere decir que va a pagar el 10% del sueldo. Aquí también podemos ver la relación de variables con los campos propios de la pantalla donde cargamos la fórmula, canti e impor en este caso,
que le servirán al sistema para calcular en este caso una asignación familiar por hijo.